indígenas. ¿Cómo se resuelve ese dilema? Formalmente es muy sencillo. Al final, quien manda es el Estado y el Estado podrá decidir si es que se les fue la mano en la aplicación de su orden jurídico y violaron a su vez el Código Penal, matando, por ejemplo, a un sospechoso de un delito en una comunidad indígena. Pero más allá de eso, la pregunta de fondo es cómo se organiza esto en la perspectiva y al final cómo se resuelve este dilema en donde de un lado hay quienes durante años han venido diciendo tiene que haber autonomía absoluta, que hagan lo que sea, ¿no? Porque es el orden jurídico indígena que es sagrado, intocable. Creo que eso es equivocado, porque primero ese orden jurídico también muta, también evoluciona y también va generando nuevas perspectivas y nuevas situaciones y la gente es distinta de la que había 2 generaciones atrás. Y la otra visión que es decir, bueno, tiene que haber un control desde el Estado de todo, que también afecta el multiculturalismo y el pluralismo jurídico. Entonces, una solución fácil para estos dilemas evidentemente no existe, pero sí creo que podemos encontrar una ruta de salida en el orden internacional de derechos humanos, que es un orden que consiste no solamente en lo que está escrito en los tratados, los pactos de derechos civiles y políticos o la Convención Americana, sino cómo este proceso se va interpretando, por ejemplo, a través de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va buscando, y eso yo creo que es su responsabilidad, construir ese diálogo, esa interacción. Y por eso es que la Corte Interamericana ha incorporado el concepto de propiedad colectiva, de consulta previa, de la posesión, y en línea parecida han actuado algunos, no muchos, pero algunos tribunales de la región, como particularmente la Corte Constitucional en Colombia. Entonces, la película no está completa, al dibujo le faltan todavía, es un poco como la Venus de Milo, que le falta un brazo, ¿no? Pero evidentemente hay un intento de esbozo que se está haciendo, porque por ejemplo en la Corte Constitucional de Colombia han establecido que la justicia indígena tiene su autonomía, pero hay ciertas cosas que no puede hacer, ciertos derechos que tiene que respetar. ¿Cuáles son esos, de acuerdo a la Corte Constitucional de Colombia, los derechos que no pueden ser suspendidos nunca en estados de excepción, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la integridad física, por ejemplo, ¿no? Yo creo que ese enfoque es interesante, pero es discutible, ¿no? Porque la excepción de un estado de excepción, vale la redundancia, es eso, ¿no? Sin embargo, de lo que estamos hablando, de un orden jurídico indígena, es algo que es parte permanente de la sociedad, de manera que tenemos que ir en un análisis más sofisticado que se pueda ir resolviendo, creo yo, dentro de un orden internacional, de los criterios contemporáneos del orden internacional de derechos humanos, que tiene esa visión de la participación, esa visión de lo colectivo como un ingrediente que no renuncia, por supuesto, a que en un proceso indígena haya derecho a la defensa, que es un ingrediente importante. ¿Cuál derecho a la defensa? Aquel que deriva de tener en una comunidad indígena a 5.000 metros de altura, quechua hablante o aymara hablante, necesariamente un abogado registrado en el Colegio de Abogados de la provincia, no necesariamente, pero sí el derecho elemental de que cualquiera que sea acusado de una falta al resto de la comunidad elemental, que esté informado con antelación en qué consiste la acusación y qué elementos de sustentación tiene, y que se le dé la posibilidad de que se defienda. Son elementos esenciales de los derechos humanos que hoy día tienen que hacerse prevalecer. Preguntas de otro orden son más difíciles, ¿no? Indudablemente, ¿no? Lo que significa el uso del castigo físico, como se da en algunas zonas de Perú, Bolivia, Ecuador, y no solamente en estos 3 países, que tiene distintas entradas, distintas explicaciones, que si quieren podemos ir conversando sobre esto después, ¿no? Sí, justamente como usted lo ha dicho, dentro ya de la existencia, digamos, de este marco jurídico que viene a reconocer una realidad preexistente, que es, como hemos mencionado, que convivimos en nuestros países diferentes culturas, y en el caso de las culturas indígenas, que con una visión del mundo, a pesar de, digamos, de la interacción con la cultura occidental todavía diferente. Uno de los mayores problemas que se ha presentado justamente es el límite que pone tanto el Convenio 169, la Declaración de Derechos de la ONU sobre pueblos indígenas, y toda la normativa constitucional interna de los países siempre ponen como límite que no se vulnere los derechos humanos de las personas al aplicar la justicia indígena, y esto ha causado mucha controversia. Yo creo que, en primer lugar, porque
mucho de lo que se conoce de la justicia indígena es justamente estos casos, ¿no? Que son más difundidos, que son, digamos, son registrados, pero no se tiene, hasta donde yo conozco, salvo algunos estudios, digamos, de casos puntuales, una estadística que diga, digamos, esa es la manera en la que comúnmente resuelve la justicia indígena, o si son, como puede pasar también en el sistema jurídico occidental, son casos aislados, ¿no? Entonces, suele conocerse esos casos que obviamente a todos nos parecen casos de violaciones graves de derechos humanos, y suele haber la idea en algunos jueces y fiscales, sobre todo en el caso de Perú, que si permitimos que exista la justicia indígena estamos permitiendo una situación de abusos, maltratos continuos a las personas, ¿no? Entonces por ahí claro, es un peligro, ¿no? Suele haber cierta reticencia, ¿no? Entonces es una cosa quizás que habría que pensar es tratar de conocer mucho más, pero como usted dice, estamos dentro del marco de un Estado, estamos dentro del marco de los derechos humanos y tiene que haber una cierta regulación. Y digamos, la cuestión que usted está mencionando y que ha analizado sobre todo la Corte Constitucional, como usted lo dijo, es cómo ponerlo, ¿no? Si ponerlo como una ley que se ponga en cada caso y le ponga una serie de requisitos, o dejarlo más abierto a que se pueda en cada situación particular ir construyendo algunos criterios. Y justamente muchas de las preguntas que hemos tenido a lo largo del curso y que seguramente vamos a tener ahora en la parte de preguntas de los alumnos es cómo hacer con estas visiones diferentes de derechos humanos, y usted inclusive ya lo adelantó, en algunos casos algunos dirigentes indígenas, algunos antropólogos inclusive cuestionan la misma idea de los derechos humanos porque vienen obviamente de la tradición occidental, ¿no? Fruto de la historia, digamos, de Europa en general, entonces sienten que no han sido construidos de manera intercultural. No sé qué nos podría comentar al respecto a esta visión, digamos, que dice que los derechos humanos tampoco necesariamente pueden ser considerados como un límite porque han sido construidos, vamos, pensando en otro tipo de cultura, ¿no? Y aquí hay varios temas, ¿no? Porque creo que todo el mundo está de acuerdo en lo obvio, que estos órdenes jurídicos se dan en espacios humanos que física, política y jurídicamente se insertan dentro de marco de estados mayores, ¿no? ¿Cómo funciona esa dinámica? Puede haber diferentes perspectivas, ¿no? Segundo, que hay órdenes jurídicos que existen de manera paralela, que se comunican entre sí, ¿no? De eso no cabe la menor duda. Toda persona en Ecuador, Perú o Bolivia, sea hispanohablante o no, sabe que hay una ley, cuál será el artículo del Código Penal que no permite que una persona le quite la vida a otra persona. Todo el mundo lo sabe, ¿no? No interesa aquí cuál es la norma específica que lo prohíbe, ¿no? Entonces, dentro de ese elemento, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos indudablemente tienen en su origen inicial, en su trayectoria germinal, una visión liberal, individualista, que corresponde esencialmente a los valores de la sociedad occidental, y quienes aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo hicieron en París en 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos entre diplomáticos en San José de Costa Rica en 1969. Hasta ahí sí, ya, ok, la cultura occidental, pero el derecho no es solamente el texto de la norma, el derecho es una pieza viva que se incorpora en el proceso social, se incorpora en el proceso de interpretación y reinterpretación a partir de los casos, y ese es el derecho de derechos humanos que hoy día existe. Un derecho que en su evolución ha establecido que es obligación de los estados la consulta previa, que es obligación de los estados garantizar la propiedad colectiva, que es una obligación de los estados garantizar el pluralismo jurídico, porque el derecho responde también en una sociedad democrática a las expectativas, necesidades y presiones de la sociedad a partir de casos y de situaciones concretas, ¿no? Entonces, eso que es un proceso vivo, ¿no?, permite todavía un enfoque mucho más rico e interesante, porque si viéramos los derechos humanos son este papelito con 20, 30 o 40 párrafos congelados en el tiempo, sería una visión tan conservadora y reaccionaria
como de aquellos que en el otro lado de la trinchera dicen lo que ocurre dentro de un orden jurídico indígena, primero que es impecable, perfecto, y cualquiera que sea lo que ahí se haga, hay que respetarlo, aunque constituyen amputaciones de mano, para ponerlo de manera exagerada, cosa que es inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos no occidentales, sino de lo que significa el ejercicio de los derechos en una sociedad contemporánea, en donde la gente está perfectamente informada de que privar a la gente de su vida o de parte de su integridad física es algo que no se puede hacer porque no responde a las normas de convivencia que están establecidas hoy día, no por la cultura occidental, sino por lo que así existe en una visión dinámica del derecho, ¿no? Entonces nada de esto nos lleva a una solución perfecta, completa, porque sería absolutamente equivocado poder decir, bueno, el límite de los derechos del orden jurídico indígena son A, B, C, D, E, F derechos. Eso es algo que tendrá que irse viendo en el proceso, en donde sí tiene que haber un criterio fundamental, que los límites son los que se vayan generando, definiendo y consolidando en función de un criterio esencial, que es el respeto a los derechos de la gente, porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de democracia. ¿Eso es eurocentrismo, etnocentrismo, afectar el pluralismo? Yo creo que no, porque el pluralismo es, volvemos otra vez a lo mismo, un ingrediente esencial de una sociedad democrática, y estamos hablando entonces de democracia, y eso, pensarlo como un valor occidental, sería, yo creo, una grave limitación, porque nos llevaría a una visión autoritaria de que en nombre de la antropología se puede establecer regímenes autoritarios, ¿no? Sí, justamente este tema, digamos, de la interpretación universalista o relativista de los derechos humanos es algo que se ha debatido bastante, pero creo que no se ha avanzado tanto, y eso también lo hemos estado sugiriendo, por lo menos en el curso. Y en los comentarios los alumnos en los foros nos hacían recordar que se ha avanzado bastante, digamos, con relación a una década anterior en el reconocimiento formal, legal, digamos, de estos derechos en nuestras constituciones. En algunos casos, en el caso de Perú, por ejemplo, ahora tenemos una ley de consulta previa, hay un proyecto de ley de coordinación. En Ecuador también he estado trabajando en un proyecto de ley de coordinación entre ambas justicias. En Ecuador también se tiene, digamos, algunas disposiciones dentro del Código Constitucional para que la persona pueda presentar su queja si es que considera que han sido vulnerados sus derechos humanos. El tema de justicia indígena está dentro de la ley orgánica del Poder Judicial en Ecuador. En el caso de Bolivia, es la única ley, el único país donde hay una ley de deslinde jurisdiccional que ha sido bastante criticada, pero bueno, ha sido aprobada, etcétera, ¿no? Pero digamos, a nivel normativo ha habido cierto avance de implementar lo que dice el Convenio 169 y lo que dicen las normas, pero a nivel, digamos, práctico, a nivel del funcionamiento diario, digamos, de la Fiscalía, los juzgados, no ha sido el mismo nivel de avance, ¿no? En algunos estudios, en algunos sondeos. Por ejemplo, el año pasado, en los congresos que hace el Poder Judicial en Perú, se pidió un poco reporte de las Cortes para ver cuál era la situación de avance, y realmente se sigue aplicando el derecho anterior, ¿no? O sea, se sigue considerando a todos los ciudadanos de un distrito judicial como ciudadanos, sin ninguna diferenciación entre ellos, y no se aplica, entonces quizás en la aplicación, ¿cree usted que quizás si se empezaran a aplicar estas normas vigentes se podría ir encontrando esta salida? Sería una posibilidad. Por otro lado, otros dicen que sería mejor esperar a que haya una norma concreta que ponga cada uno de los supuestos, porque si no, cada juez se va a ir un poco por su lado. Entonces, tenemos ahorita esta situación paradójica, por así decirlo, que hay mucho avance en las normas, pero en la realidad no ha cambiado mucho, ¿no? Y eso es esencial, lo que puede hacer la autoridad, ¿no? La autoridad judicial, la autoridad policial. Y la verdad que no hay modelos, ¿no? Porque hay países, tú los has mencionado, en donde la opción es por tratar de regular eso a través de una norma legal, que es un poco lo que se ha hecho en Bolivia o en Ecuador. En otros países como Colombia, la apuesta ha sido a que esto se haga por la vía de la jurisprudencia, en particular del Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional de Colombia. Me es difícil a mí pensar que un camino o el otro sea mejor. Lo importante es que tiene que haber un proceso de debate, de discusión creativo a través del cual la autoridad del Estado vaya definiendo esos criterios como consecuencia de esa interacción, de esa dinámica de que existe este otro orden jurídico y no de una decisión vertical. Y que es importante que en esa perspectiva, sea normativa, sea judicial, haya lineamientos básicos
de qué cosa es aquello que puede ser aceptable y qué cosa no aceptable. Podrá decir, la palabra aceptable ya está estableciendo una perspectiva eurocéntrica, alguien le puede no aceptar ciertas cosas del orden